¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Estamos muy contentos de regresar después de varios meses de ausencia con una edición nueva de las tertulias Ludens. El día de hoy estamos Jorge y yo nomás de parte de Ludens, ya que nuestro compañero Carlos ahorita no nos ha podido acompañar, pero seguro que en las próximas sesiones va a estar ahí con nosotros. Y queremos también, estamos muy contentos hoy día en empezar esta nueva temporada con este nuevo año 2022 en las tertulias Ludens, la tertulia número 8, con dos grandes amigos, colegas, en un tema donde vamos a tocar el aprendizaje y en especial técnicas o metodologías de aprendizaje que se vinculan mucho con el juego. Como ustedes saben, en Ludens nos preocupamos mucho por la investigación y por compartir los conocimientos acerca del uso del juego en sistemas de aprendizaje, en empresa. Y bueno, le doy ahorita el paso a Jorge para que haga su saludo y luego presento a los invitados. Jorge, ¿cómo estás? Jorge, no se te escucha. Ahora sí, lo siento. Ahora sí se te escucha. Lo siento, Sí, lo siento. no te preocupes. La falta de práctica. Sí, oye. Sí, ha sido un final de año un poco movido, ¿no? Entonces, con todo esto de la pandemia, y bueno, cosas muy relacionadas a la pandemia también, ¿no? Porque la pandemia nos puso como locos a todos, pero ya estamos de vuelta, ¿no? Ya estamos de vuelta rumbo a comenzar el capítulo número 8, ¿no? de Tertulias Ludens, y con todos los ánimos para continuar y terminar los 12 capítulos prometidos para entregarles a toda la comunidad el libro sobre la gamificación y muchos aspectos relacionados a la gamificación que estamos desarrollando junto a ustedes capítulo a capítulo. Gracias, Juan. Muy bien, exacto. Entonces, como bien le dije, se adelantó, mejor dicho, el objetivo de estas tertulias no es solamente compartir el conocimiento en vivo por las redes. Estamos en vivo en Facebook. Saludos para los que nos están viendo por ahí. Y también justamente animarlos a hacer preguntas, a comentarios con los expertos con los que vamos a estar conversando el día de hoy, porque eso va a ser parte de esta publicación que estamos planeando hacer en base a todas las tertulias que hemos tenido con todos los invitados, en base al juego, en este mundo del juego y el aprendizaje. Y justamente el tema de hoy es el aprendiverso, ¿no? Así se llama la tertulia de hoy. ¿Por qué aprendiverso? Bueno, un poquito aprovechando este boom, ¿no? Comercial y del consumo de todo lo que es el multiverso y las dimensiones, ¿no? Y un poquito así también compararlo con las dimensiones o las metodologías que hay para enseñanza, para aprendizaje, que están, digamos, muy, muy utilizadas en los últimos años. Y para ello tenemos a dos grandes invitados. Hoy estamos internacionales, por eso la tertulia el día de hoy está temprano, ya que tenemos también un invitado desde España. Quiero darle la bienvenida a Fer Vázquez. Fer Vázquez es director comercial, fundador de varias empresas del sector TIC y de la Asociación Familiar Gallup, y docente y creador y administrador de El Pequeño Rincón de los Juegos de Mesa, y colaborador de BAM Ocio Alternativo Familiar. Es enamorado del ABJ. Él es nuestro especialista el día de hoy en ABJ. ¿Qué es ABJ? De repente por ahí, ¿qué cosa está hablando Juanpa? que hable de insectos. No es de insectos ni de miel. La ABJ es aprendizaje basado en juego. Vamos a aprender mucho de él. Y también, obviamente, él es un jugador de juegos de mesa. Ya saben que nuestra pasión acá en Ludens del uso del juego comenzó bastante con los juegos de mesa. Sabemos que Jorge también es súper jugón. Y bueno, Fernando nos va a comentar sobre sus conocimientos. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por acompañarnos desde por allá. Muchísimas gracias por invitarme. Y la próxima hacemos horario Perú, la que queráis. Yo madrugo y lo que sea, ¿eh? O sea, no te preocupes, estamos muy contentos de que nos acompañes el día de hoy.
Y también tenemos a Henry Zapata Palomino, un amigo nuestro, colega, docente. Él es licenciado en educación con especialidad en historia y geografía. Para mí él es mi maestro de historia oficial de acá del Perú, y tiene posgrados en gerencia educativa, en diseño y evaluación de proyectos sociales, en herramientas digitales. Él es nuestro experto, va a estar por el lado del ABP, del aprendizaje basado en proyectos. Ha sido presidente de la Asociación Educativa y Cultural Educrítica y director del proyecto Deliberating in a Democracy in the Americas, trabajando en escuelas, con escuelas de Ecuador, de Colombia y de Estados Unidos para promover la ciudadanía activa en la región. También ha publicado muchos libros de educación, de historia del Perú, poemarios, también novelas, y su última novela ha sido Los Otros Viajes, publicada en el 2020, y ha trabajado también para el Ministerio de Educación y centrado mucho en investigación, y actualmente es asesor de investigación y proyectos del Colegio Peruano-Japonés La Unión aquí en Lima, y también uno de los coordinadores del programa de diploma del Bachillerato Internacional. Y bueno, también le damos la bienvenida a Henry. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Pablo, por esa presentación. Estaba espectacular. Van a disculpar mi voz de locutor romántico, que está un poco todavía pagando los efectos de la infección con el Omicron. Se nos llegaron los Decepticons por acá también. Así, pues, muy bien, gracias, porque sí, sabemos que has estado pasando por eso, y eso se valora mucho, lo valoramos mucho que los dos estén acá. Y nada, vamos a comenzar. Ahí Jorge tiene ahí una pregunta, algo que les va a preguntar. Y bueno, empecemos. Yo creo que mucha gente, cuando se trata de innovar, a veces, muchos docentes, muchas personas que quieren iniciar un proceso de aprendizaje, ¿no? Está muy en boga y muy de moda el tema de, vamos a gamificar, ¿no? Y lo que yo he percibido es que las personas normalmente, cuando dicen ya vamos a gamificar algo, ¿no? Algún tipo de aprendizaje, inmediatamente su cerebro piensa en vamos a aplicar un juego, ¿ya? Y eso creo que tiene un poquito más que ver con el ABJ, ¿no? Ahorita vamos a tratar de definir qué es el ABJ, qué es el ABP, qué es la gamificación, para poder centrarnos un poquito en el tema de esta charla. También cuando decimos vamos a hacer aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Vamos a utilizar ABP. A veces también las personas sienten que esto es algo ultra serio, y tampoco tiene por qué ser así, ¿no? O sea, en algún momento estas metodologías ayudan unas a otras, o justamente el tema de hoy es tratar de clarificar y ver por dónde va cada una de estas metodologías, por dónde convergen, en qué se diferencian, cómo se pueden ayudar unas a otras, ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, a mí me gustaría empezar, ¿no?, haciendo algún comentario de alguno de nuestros expertos sobre, por ejemplo, qué es el ABJ, ¿no? No sé si Fernando nos puede ilustrar un poquito, ya que Fernando es experto en ABJ, tiene muchísimos años de experiencia en eso. Yo te puedo decir que hay una forma muy rápida de entender qué es ABJ y qué es gamificación, rápidamente, como concepto general y muy así a lo bestia. Y es ABJ, como bien has dicho, es el uso del juego o elementos del juego o partes del juego para utilizarlos en un entorno educativo. O sea, podemos llevar el juego al aula, definiéndolo mucho así muy rápido. Y en la gamificación no se juega, ¿vale? Creo que la diferencia es, así a grandes rasgos se ve bien que en la gamificación no se juega. En la gamificación usamos elementos, componentes, dinámicas, una serie de elementos que están muy presentes en el juego o en el videojuego, los utilizamos como motivadores en un entorno de aprendizaje. El aprendizaje basado en juego, jugamos, ¿vale?
Es a grandes rasgos. Podremos entrar a matizar un montón de cosas porque tienen sus... Pero es la gran diferencia. ¿Vale? El aprendizaje basado en juego, utilizamos el juego, el uso del juego, adaptación o la creación de un propio juego para ser empleado como un recurso más dentro de una aula o cualquier otro entorno de aprendizaje, me da igual. Como igual que un docente usa un libro, usa una ficha, usa un material o usa cualquier cosa, pues usa el juego como parte del aula para poder enseñar o tener cualquier tipo de objetivo educativo. Eso sería el ABJ. Y antes de irnos un poquito en el concepto de gamificación, ¿tú qué piensas que es mejor? ¿Aplicar o adaptar? ¿No? O sea, porque veo que allá atrás tú tienes una gran ludoteca, bastante grande. Lo que veo son juegos de edición, ¿no? O sea, sí. no son juegos creados por ti, sino que son de editoriales, ¿no? Son juegos, ¿no? Entonces, bueno, yo me dedico a muchas facetas de mi... Bueno, una parte es formación, otra parte es divulgación, diferentes proyectos, y luego hay una parte que es de asesoría a editoriales que hacen juegos aquí en España, de momento en España. Entonces ayudamos a muchas empresas aquí en partes de sus procesos creativos para crear juegos, especialmente juegos infantiles o familiares, ¿vale? Nos dedicamos un poco a ese sector. Trabajo principalmente con 2 personas que son psicólogas y luego hay una psicóloga y una neuropsicóloga, especialistas en juego, llevan un montón de años jugando y lo que hacemos es aplicar ese conocimiento que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, la psicología, unirlo al juego y desarrollar juegos en ese ámbito. No tiene por qué ser juegos educativos, de hecho, en la mayor parte son juegos que acaban siendo juegos totalmente abiertos a cualquier público, pero sí que es verdad que el poder focalizar y poder poner ese granito que le ponemos a los juegos hace que sea más fácil el uso dentro de las aulas. Teniendo en cuenta cosas como que los manuales o los reglamentos sean más accesibles para las personas, teniendo en cuenta a esas personas que tienen dificultades de aprendizaje, facilitándoles la comprensión de los textos, ese tipo de cosas. Trabajamos con editoriales haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces, esa es una de las partes que hacemos importantes nosotros. Que no quita que muchos talleres y muchas formaciones utilicemos estos mismos juegos que tenemos aquí, los destripemos y enseñemos a los docentes y a los profesionales cómo utilizar ese juego comercial, cómo lo vamos a descomponer para utilizarlos para nuestros propios objetivos dentro del aula. Que eso sería el ABJ. Vale, yo cojo este libro en el aula, cojo este juego o este elemento de este juego, cojo las reglas de otro juego y con esto creo una actividad que es lúdica para un objetivo concreto. Que no tiene por qué ser aprender matemáticas o aritmética. Puede ser simplemente crear cohesión grupal dentro del aula, o trabajar la cooperación, o trabajar un montón de cosas que escapan más allá del aula. Pueden ser en cualquier entorno de trabajo o en empresa incluso. Esto es un poco lo que hacemos y lo que enseñamos. Y otra cosa es crear tus propios materiales, tus propios juegos, que esto formamos a profesionales, a docentes, para que los puedan hacer. Lo más importante de todo esto es que para poder aplicar ABJ, igual que gamificación, hay que haber jugado mucho, ¿vale? Hay que haber jugado mucho. Hay que conocer muchas mecánicas de juego, ¿vale? Hay que saber, porque ¿qué ocurre cuando vas a un profesional, a un docente, y le dices, venga, inventa un juego para, para historia? Y todo el mundo acaba haciendo un Trivial, o un Monopoly, o un Parchís, o una OCA. ¿Por qué? Porque son los juegos que conocen. Si ampliamos las mecánicas que una persona que conoce, porque ha jugado mucho, se le van a ocurrir otros tipos de juegos, ¿vale? Y aquí lo que buscamos, tanto en todas las metodologías de las que hemos hablado aquí, es motivar y enganchar a nuestro alumno, ¿vale? Para que le interese. Eso es una cuestión de motivación y de enganchar y de traerlos a que se sorprendan, a que
que esto tiene que ser el motor y la palanca que anime a nuestros alumnos a querer saber, ¿vale? Entonces, ese es un poco en general lo que pienso un poco con respecto a esto y lo que creo que es súper interesante de estas metodologías. Acabas de decir algo bien interesante, porque a mí me lleva a un comentario que a veces hacen sobre mí, ¿no? O sea, yo a veces creo algún tipo de clase de juego para poder enseñar, para poder motivar, para poder enganchar con algún tema en específico, ¿no? ABJ. Y dicen, uy, este Jorge es muy creativo, pero en realidad no es que sea tan creativo, sino que conozco de mecánicas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque he jugado, ¿no? He jugado un montón. Una vez recibí un mal comentario de una persona muy desafortunada, ¿ya? Que me dijo, bueno, el comentario en realidad es un comentario muy desafortunado, que me decía, este chico algo tiene, ¿no? Está mal porque su vida se la pasa jugando, yo que sé, que no sé cómo, ¿no? Entonces, siempre lo saco a cotación, o de vez en cuando lo saco a cotación. En realidad, lo que uno, aparte del hobby, ¿no? Porque realmente el hobby es hermoso, ¿no? O sea, poder jugar, poder tener un montón de juegos. Hay un hobby aparte que es el coleccionar juegos, y otro hobby aparte que es jugarlo también, ¿no? Porque sí, yo estoy de acuerdo. Tengo juegos en mi biblioteca que nunca los he jugado y creo que nunca los voy a jugar, pero ahí están y los he comprado con mucho cariño, ¿ya? Pero así pasa, ¿no? O sea, así pasa. Mira, al respecto de lo que comentas, es que nosotros acabamos muchas formaciones, de casi todas, diciendo con una frase que el juego es una cosa muy seria. Claro. Es importantísimo que esto a la gente le quede súper claro, porque todos los mamíferos, incluido el ser humano, aprende desde que es pequeño, desde un león que aprende a cazar jugando a que caza, igual que los niños aprenden a hacer ciertas cosas jugando. Llega un momento que dejamos de jugar, y creo que ahí es parte de nuestro problema, que dejamos de crecer y de probar y de hacer experimentos que dentro de un juego no tienen ninguna repercusión dentro de nuestra vida real. Podemos probar a caer en bancarrota. Podemos probar diferentes estrategias dentro de un juego que no tienen ninguna repercusión dentro de la vida real. Por eso es un maravilloso laboratorio para hacer todas las pruebas del mundo. Por eso jugar es tan importante. Y en cuanto a mecánicas, también hablaste de que hay que conocer mecánicas. Y por ejemplo, justo, perdón que te interrumpa, Jorge, tú me diste permiso de interrumpirte. Justo quería un poquito, antes que se me escape, y justamente que tenemos, aprovechando también a Henry acá, que se ha quedado ahí escuchando, porque yo estoy seguro que él quiere comentar. A Henry, que le conozco, hemos trabajado también juntos, obviamente con Jorge también, el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Que no sé qué es más antiguo, no estoy diciendo nada de la edad, ¿ya? Si no sé qué, si el primero fue el ABP o el ABJ, no sé qué, o tú, Henry, cuéntanos, de repente en ABP se usa ABJ, ¿qué cosa es eso? Cuéntanos, Henry, por favor. Voy a interrumpir un minutito, solo un minutito antes de darle paso a Henry para complementar un poquito de esto, y luego de repente enlazar con Henry. Yo quería compartir con ustedes también, me enganché con un poco esto del ABJ. Hablando de ABJ y hablando de ABP y hablando de gamificación, quisiera definir un poquito, ¿no? o recordar lo que dijo Fernando sobre la gamificación, que en la gamificación no se juega. Ok. Utiliza los elementos del juego para poder llevar la motivación hacia otro nivel, ¿no? Para poder enganchar un poco a la gente. Utiliza los elementos del juego, sí. Pero también se puede mezclar con el ABJ y también se puede mezclar un poco con el ABP. Nosotros tenemos una experiencia donde hemos mezclado un poquito esas tres cosas, que de repente podríamos mostrarla luego, ¿no? Y justamente de repente a Henry le puedo dar el pase para que nos presente también ABP y nos presente lo que recuerda, ¿no? de esta experiencia de proyectos que nosotros tuvimos. No, ya no quiero. Ya.
Después arreglamos, Henry, no te preocupes. O sea, estaba atento a la explicación que daba Fernando, porque más allá de la explicación que han dado ambos, lo que señalaba Fernando cumple con un requisito del ABP, del ABJ y de todas las ABs que han aparecido por ahí, porque hay aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en tareas, aprendizaje basado en juegos, y no sé cuántas más han aparecido por ahí. Pero una condición que tienen los aprendizajes basados en algo es que son o responden a una metodología. El ABP es una metodología que desarrolla el aprendizaje de manera colaborativa y apunta a un objetivo, ¿ya? Entonces, al tener una metodología, requiere una estructura. Y por lo que he escuchado de Fernando y por lo que escucho siempre de ustedes, la gamificación, el ABP, el ABJ, tienen esa estructura. Y esa estructura se llama ciclo de indagación. Lo que ha hecho Fernando en estos minutos ha sido explicar eso. Él investiga, aunque no le llame etapa de investigación, él investiga previamente. Él tiene una base de datos previa. Él tiene aprendizajes previos que utiliza y luego explora el escenario. Esa es la etapa de investigación. Luego planeas, planificas, organizas, gestionas tus recursos para hacer algo, ¿ya? Luego ejecutas ese algo, llevas a cabo ese algo. Y en todo ese proceso sigues investigando y sigues levantando información y corrigiendo el ensayo y error. Sí, luego hay permanente. un proceso de evaluación, como bien dices, después de eso, para poder buscarte tus propios fallos en ese camino tan correcto que has marcado. Sí. Y esa etapa de evaluación, que también es permanente, cierra además, como lo ha hecho Fernando de manera espectacular, con reflexión. O sea, siempre estás reflexionando sobre las cosas que haces. Entonces, tiene una estructura. Es como el cuerpo humano, que tiene una estructura rígida, que son los huesos. O sea, sin ese esqueleto, el cuerpo no podría tener la plasticidad para ser un gimnasta rítmico, para ser un futbolista, para ser un nadador. Es la estructura ósea. Ahora, que a esa estructura ósea le pongas una red de terminales nerviosas, que puede ser la gamificación, por ejemplo, y lo conviertes en algo súper potente, ya es otra cosa. Pero el ABP es eso, ¿no? Es una metodología porque tiene una estructura. Y aunque inicialmente es rígida, una vez que conoces esa estructura, tú la puedes aplicar, implementar y adaptar a la realidad que quieras. Y es lo que decía Fernando. Él puede tener un juego y ese juego no lo aplica tal cual porque no sirve. Ese juego lo tienes que llevar a la realidad que se requiere y quien lo ha requerido tiene que adaptarlo. Por eso es que algo que nos llama la atención y probablemente le haya pasado a Fernando en sus consultorías es que el cliente te dice, en nuestro caso los profesores, dice, pero eso no es ABP porque a mí me han dicho otra cosa. No, una cosa es la teoría, lo que te han dicho, y otra es la que tú tienes que aplicar a la realidad donde te estás moviendo. Tú tienes que conocer el escenario y a partir del conocimiento de ese escenario, sugerirle, recomendarle para que el usuario, el cliente, tome las decisiones. Porque si tú las tomas por ellos, va a ser para ti. Si es un juego, va a ser tu vacilón, va a ser tu juego, no va a ser su juego. Y si es tu proyecto, va a ser eso, va a ser tu proyecto, no va a ser su proyecto. Y ahí pasa el tema de empoderamiento. Lo que se requiere, y esta es otra condición, es que quien lo aplique, quien lo implemente, tiene que empoderarse. Tiene que hacer suya la estrategia. Si no, se convierte, como decía Jorge, en algo aburrido, pues no. Porque termina siendo casi una tarea o una mecánica de pasos y de rutinas que debes cumplir. Y no es eso definitivamente. Y a mí me gustaría añadir ¿Por qué? Pero sí. Sí, dale, Fernando. No, sigue, perdona. No, añade. Te he interrumpido. La mía es otra pregunta, ya me iba a ir. No, dale, no pasa nada. Están preguntando en el chat sí, cosas. Sí. Acá tenemos, por ejemplo, Úrsula estaba preguntando justamente estas metodologías, ¿no? Cómo se están adaptando ahora a la nueva realidad, ¿no? A esta virtualidad o la semivirtualidad. Con todo esto de la pandemia nos ha cambiado todo la educación, ¿no? Y también por ahí Claudio Pérez desde Argentina, ¿no? Está hablando también de este poder de transformación social con la que cuenta
estos elementos del juego, ¿no? Que él hace teatro y también lo vincula, ¿no? En sus actividades. También hay un saludo de Ángel Eduardo, dice a Fernando. Ahí también están en acompañarnos en el Facebook. Parte justamente de la tertulia es eso, ¿no? Comentar lo que vemos en el en vivo, en el Facebook, quienes nos acompañan. Entonces, eso, no sé si por ahí también iba Fernando lo que ibas a comentar. O sea, un poco, ahorita creo que nos están dando bastante más luces de estas tres metodologías. Yo, una cosa que quería añadir a lo que ha dicho Henry es que al hilo que él comentaba, y tan acertadamente, porque al final lo que hay que tener muy claro que todo esto es una herramienta, o sea, esto es el martillo, ¿vale?, con el que hacemos las cosas. Luego tiene que haber un profesional detrás que conozca cómo se usa este martillo. Esto pasa absolutamente lo mismo con el aprendizaje basado en juegos, con el aprendizaje basado en proyectos, cualquier aprendizaje basado en algo, incluso en la gamificación. O sea, son herramientas en manos de los profesionales para poder llevar a buen término sus objetivos. Esto no es magia, ¿vale? Porque esto sí que me gusta decirlo siempre en todas las formaciones. Esto no es yo llevo un juego al aula y todos saben matemáticas, ¿vale? No es eso. Porque aquí pasa mucho que la gente piensa que llevar los juegos al aula ya es, bueno, nosotros que nos enfocamos un poco más en la etapa más de infantil, de primaria, ¿vale? Los niños van a saber hacer de todo simplemente por ir a un juego. No, esto es un martillo en manos de un profesional. Ahora hay que saber usarlo. A veces no necesitamos un martillo, necesitamos una llave inglesa o necesitamos un destornillador. Entonces, las personas que utilizan estas metodologías tienen que tener una formación y seguir el ciclo exacto que ha comentado Henry. O sea, exactamente eso, ¿vale? Para poder hacer llevar a buen término y no se convierta en una rutina aburrida, ¿vale? Y el tema de todo esto que ha ocurrido en los últimos tiempos, a nosotros, por ejemplo, lo hemos visto que en nuestras propias formaciones y bueno, pues hemos pasado todos a estar presencialmente, dar formaciones, a acabar todos en Zoom, como ahora. O sea, todos en una videoconferencia dando estas formaciones y se ha podido adaptar, creemos, de una manera bastante buena, pero hemos perdido el contacto con la gente, eso de estar sentados alrededor de una mesa, del poder ver de primera mano reacciones que igual nos las estamos perdiendo a través de la pantalla. Eso sí lo hemos notado nosotros de una manera intensa. Eso sí que nos ha afectado y hemos visto que nos perdemos parte de esas reacciones o esas dinámicas que se generan cuando tienes a la gente alrededor. Pero bueno, con lo que nos ha tocado, pocas posibilidades había de hacerlo de otra manera. Entonces, bueno, así nos hemos... Sí, con lo que decía Fernando, para complementar acá, es cierto que cuando tú llevas una propuesta, debe ser eso solo, una propuesta, y debe adaptarse a la realidad. Luego, a veces nos piden un formato, ¿no? ¿Cuál es el formato para el ABP? O no sé si te ha pasado, Fernando, el formato para un ABJ. Y en el caso del ABP no hay un formato. O sea, hay una plantilla que tú puedes sugerir, sí, pero se construye en función a la cultura institucional donde estás, al espacio, al escenario donde te estás moviendo. Yo he conocido colegios con una cultura muy conservadora y entonces ahí necesitan un formato rígido, con indicaciones claras, pero también he estado en instituciones en las que los profesores son libres y vuelan por donde quieran, y entonces ahí no necesitas más que una hoja con un título, un par de indicaciones, y que se muevan en esa libertad, porque el ensayo y error es el que construye finalmente. Uh-huh. Y ahora en la virtualidad, porque por acá estaba preguntando Úrsula, me parece, en la virtualidad estas metodologías se han adaptado de manera espectacular, porque no es que hayan aparecido aquí, vienen de mucho tiempo atrás, tienen décadas. En España, por lo menos, se viene manejando el ABP hace varias décadas. Y aquí ha llegado como novedad recién hace una década y ha entrado con fuerza a Perú. Pero en la virtualidad, la riqueza ha estado en el uso de las herramientas digitales y de las distintas plataformas que te ha ofrecido este escenario, con un desafío. El desafío del trabajo colaborativo.
porque si una riqueza tiene el ABP es que te permite conectar, pero en la presencialidad eso era facilísimo, pues, ¿no? O sea, lo ponías en equipos, veías las características y que se muevan. En la virtualidad, ahí estaba el desafío. Y yo creo que en estos 2 años de educación virtual que hemos tenido en Perú, no sé si en España han estado los 2 años, estos 2 años de virtualidad nos han permitido conocer más ese escenario y fortalecer. Si de algo yo estoy convencido es que esta virtualidad no se va a ir. Y sería una torpeza permitir que se vaya. Porque los estudiantes han tenido una serie de oportunidades para empoderarse también. Así como Fernando decía, para hacer ABJ yo tengo que saber jugar, los estudiantes son expertos en redes, son expertos en plataformas, son muy buenos navegando, entonces hay que aprovechar ese potencial y debe ser el pilar para empezar a construir sobre él. Sí, pues ya no hay marcha atrás. Tengo una pregunta para los tres, voy a hacerle tanto a Fernando, a Henry y a Jorge, ¿no? Para que me la contesten desde esas expertices en ABP, ABJ y gamificación. ¿Por qué? O sea, los tres son, los cuatro, bueno, yo también, ¿no? Pero se los pregunto como profesores, como docentes, ¿no? Tanto de niños, de adolescentes, de adultos, ¿no? Que tienen esas experiencias. ¿Por qué necesitamos estos métodos? O sea, ¿por qué ya la docencia no puede ser como, no sé, como cuando nosotros, especialmente ustedes, aprendieron de niños, ¿no? Que era, digamos, no había esto, de repente no era empírico, ¿no? ¿Por qué ahora las nuevas generaciones, ahora estoy diciendo, porque de repente, ¿por qué las nuevas generaciones necesitan aprendizaje ABJ, que es aprendizaje basado en juegos? ¿Por qué necesitan gamificación? ¿Por qué necesitan estas cosas? O sea, ¿por qué necesitamos aprender así ahora? A cada uno a ver su respuesta. A ver, empezamos por Fernando, de ahí Henry y de ahí Jorge. Bueno, Jorge el último, no acapara. Sí. Jorge el último, porque sí. Yo principalmente pienso que la motivación es uno de los principales usos. Vamos a despertar interés por lo que queremos enseñar, pero creo que se basa un poco también en cosas que ya son científicamente comprobadas, ¿no? Que todos recordamos como bien decías, en nuestra educación, que era un poco diferente, bueno, un poco no, muy diferente. Siempre recordamos a aquel profesor o profesora que nos marcó porque hizo algo diferente, llegó a nosotros, conectó con nosotros, con su forma de enseñar, con su forma de compartir conocimiento, y esos conocimientos, esa forma que tuvo de enseñarnos se nos quedó aquí dentro y nunca lo hemos olvidado. Siempre lo recordaremos como algo importante en nuestra vida y en nuestro aprendizaje. Lo que esa persona nos enseñó se ha quedado con nosotros. Y eso tiene que ver con que nos ha emocionado. Cuando el aprendizaje consiga emocionar, ya no es un aprendizaje, es un conocimiento que se queda con nosotros. Y eso es importantísimo. Creo que el juego es capaz de emocionar. Las dinámicas diferentes son importantes porque consiguen conectar con nuestros alumnos y alumnas y hacen que se emocionen. Creo que esta vinculación de lo importante que es para el cerebro esa emoción, vincularlo al aprendizaje, conseguimos realmente eso, un aprendizaje significativo y que eso se quede con nosotros para siempre. Creo que para mí es la base de por qué estas metodologías son tan importantes y se han llegado para quedarse, porque conseguimos emocionar a nuestros alumnos y que eso se quede con ellos, les lleguen los mensajes de una manera más profunda. Creo que es fundamental. Henry. Gracias. Sufre, Jorge, sufre. A ver, complementando siempre lo que señala Fernando. En efecto, este tipo de metodologías promueven el aprendizaje, no solo en la escuela, ojo con eso, es un aprendizaje que se da en cualquier nivel y a todo nivel.
¿ya? Aparte de la emoción, yo le pongo otro ingrediente que es la sorpresa. Hace unos años escribí un artículo justo sobre eso, sobre la importancia de estos dos componentes, y al estilo de Miyagi-san, motiva y sorprende, ¿ya? Si los maestros o los que estamos al frente de un grupo de personas motivamos y sorprendemos, la rompemos, ¿ya? Esos dos componentes son básicos, pero si a esos dos componentes tú le añades un tercero, que es la generación del conflicto en el receptor, lo que se conoce como conflicto cognitivo, o sea, le generas el problema para que explote y busque soluciones, eso convierte en un componente mucho más potente. ¿Y por qué? Porque el estudiante de este siglo, porque las personas de este siglo son distintas, como señalaba Fernando, a las que tenemos de, no sé si de 30, pero por lo menos los que estamos en la base 4 y hacia arriba, somos de otra generación, nos educamos de otra manera. Hoy necesitamos educar en la incertidumbre, hoy necesitamos educar en la certeza de que lo que se le viene no sabemos qué es. Entonces tenemos que prepararlos para eso. A nosotros nos preparaban sobre dinámicas rígidas y sobre respuestas únicas. Nosotros ya no podemos formar así. Tenemos que formarlos en la conciencia que no hay una sola, sino que hay varias respuestas. Y de ellas válidas. Y más allá de lo que puedan estar, no sé si entre los seguidores hay algún profesor de matemáticas o si alguno de ustedes esté vinculado a este campo, pero inclusive las matemáticas, porque tú puedes tener una fórmula para alcanzar un resultado, pero los estudiantes pueden llegar al mismo resultado utilizando otro camino y debe ser considerado como válido, porque se está, a partir de un conflicto, generando un camino para llegar al resultado. Y lo que se está moviendo ahora es eso, ¿no? No estamos buscando solo el resultado, sino los caminos, los procesos que se siguen para llegar a estos resultados, que puede ser un producto, que puede ser un objetivo, que puede ser un resultado propiamente. Y la riqueza que te da, por ejemplo, el aprendizaje basado en juego, es justamente eso, que de manera lúdica empiezas a mover el aprendizaje. Mira, nosotros de pequeños jugábamos y aprendíamos jugando. Hemos aprendido jugando. ¿En qué momento y a quién se le ocurrió cancelar el juego para aprender? O sea, ¿por qué la escuela tiene que ser un espacio de 4 paredes con sillas que no se muevan y con carpetas que no se muevan para aprender? ¿A quién se le metió eso en la cabeza? Bueno, la respuesta la tenemos los que somos educadores, pero vamos a dejarlo ahí. Y la gamificación es mucho más potente porque tiene un ciclo que te va llevando por un proceso que, bueno, le contaba creo a Jorge o a Juan Pablo, en mi tesis para maestría estoy haciendo justo sobre gamificación y me decían, gamificación, juego. O sea, todos tienen el concepto de gamificación igual juego, pero además asocian gamificación igual herramientas digitales. Y eso es algo que también tienen que cambiar. O sea, no se debe permitir que se siembren ese tipo de conceptos en las personas en los que estamos encargados de educar, porque ese es un riesgo. O sea, generar conceptos equivocados es un riesgo en este momento, porque los que somos adultos tenemos un problema. Venimos con una carga valorativa, venimos con estereotipos, venimos con un esquema preconcebido sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es importante que en espacios como estos se puedan generar este tipo de discusiones, de conversatorios, para ir rompiendo con alguno de estos mitos, ¿no? Jorge, la sala es tuya. Es que, ahora que me dejas, si ya le dijeron todo. Ese era el truco. Pero yo quiero agregar una cosa pequeña. No, quiero agregar una cosa. Yo creo que va mucho más allá de todo ese concepto de las emociones y todo. Que van un poquito desde lo filosófico, psicológico. Yo creo que esto también tiene una respuesta química, ¿no? Nos estamos olvidando de que nosotros también somos seres biológicos, ¿no? Sí, pensamos, sí, pero también tenemos mucha química, ¿no? Dentro de nuestro cerebro. Y esta química que sucede en nuestro cerebro hace que, toda la química que está sucediendo en nuestro cerebro mientras aprendemos
si tiene un poquito de oxitocina que se genera con la emoción. La oxitocina, por ejemplo, dicen que es responsable del enamoramiento, ¿no? Sin oxitocina no nos podemos enamorar. Si alguien tiene de repente problemas y es caso de amor, digamos, de poder transmitir amor, hay problemas también de generación de oxitocina y hay medicamentos, digamos, para eso, ¿no? Entonces, por el lado de la química también tenemos una respuesta a eso. El cerebro capta cosas, trata de aprender algunas cosas, pero en la noche él es muy selectivo para poder llevar esos aprendizajes que él tiene en la memoria de corto plazo hacia la memoria de largo plazo. Y solamente tiene 6-8 horas y algunos mucho menos. Los que duermen menos aprenden menos. ¿Okay? Él durante la noche registra. Y él es muy selecto con las cosas que va a registrar a largo plazo, porque no todo es importante. Y entonces, las cosas que a él le gustaron más, porque nosotros somos seres también que a nosotros nos gusta repetir las cosas que nos hicieron felices, ¿ya? Si algo nos hizo infeliz, tratamos de olvidarlo, ¿no? Nuestro cerebro trata de borrarlo también, aunque hay algunas cosas que nos marcan, que son tan fuertes que son imposibles de olvidar y de registrar, ¿no? Entonces, en ese proceso de almacenamiento de aprendizaje y llevar la memoria de corto a largo plazo, tiene mucho que ver la emoción, ¿no? Y las cosas que nos han hecho felices. Y ahí entra todas estas metodologías que tratan de hacerte feliz, ¿no? De alguna manera. Bueno, yo creo que hacía falta esto de la química. Genial. Por ahí, Jorge, no sé si tienes una pregunta, creo, para los invitados, porque por ahí apareció una. A ver, lanza la pregunta, no problema. O sea, un poco pregunta, o sea, más que pregunta, Úrsula hablaba acá también que está atenta, dice, por la motivación, ¿no? La motivación es diferente porque hay que aprovechar lo que capta la atención de los jóvenes. Y justamente, ya yendo por ese lado, ¿no? Y hablando de este multiverso, y un poco también en colación con lo que acaban de decir, las generaciones actuales, ¿no? Los centennials, los pandemias, todos, o sea, y que van llegando, ¿no? Y un poco quiero aprovechar esto para pensar en el futuro, ¿no? Bueno, ya nos quedan rapidísimo, ya nos quedan 10 minutos, y para que nos cuenten un caso, aprovechar en que nos cuenten un caso donde ustedes hayan aplicado ABP, ABJ, ramificación, y de repente pensar un poco, yéndonos un poco pitonizos, ¿qué pasará en el futuro? ¿Qué le espera al ABP, al ABJ o a la ramificación en el futuro? Dependiendo de lo que ustedes han aprendido en cada caso. No sé, a ver. Quisiera complementar la pregunta para nuestros invitados. ¿Y no les parece a ustedes que cada generación que va llegando, ¿no? Las nuevas generaciones requieren más motivación y más esfuerzo para poder captarlos, enseñarlos, retenerlos, que prendan la cámara, porque no prenden la cámara, que estén ahí y que no estén con la computadora encendida, ¿no? Con la sesión iniciada y el profesor hablando y él está haciendo su vida y sus cosas en su casa, ¿no? ¿No les parece a ustedes que cada vez hay que hacer un poquito más de esfuerzo y estas personas, estos alumnos necesitan ser mucho más motivados para poder aprender? No sé quién quiere contestar esa pregunta. Vamos, Henry. Henry. Ya, yo voy. A ver, te respondo como profe, ¿ya? Como profesor, uno quiere que el estudiante esté atento. Fernando, por favor, préstame atención. Fernando, siéntate bien. Jorge. Fernando, ¿no? Jorge la camisa. Lo siento. ¿No? Estoy, profe, aquí estoy. El clásico, ¿no? Claro, todos se acomodan. Así. Somos los profes. Es más, yo a mis estudiantes los vacilaba así. Cuando estaba, por ejemplo, en la academia, yo los miraba y decía, ¿qué está pasando allá? Allá en el siglo XIX. Entonces, ¡oh! Les partes el cerebro, ¿no? ¿Qué está pasando? A todos, algo han hecho. Es típico de un profesor tradicional. Los chicos de este siglo, no sabía que habían los pandemias
está bueno ese término, lo voy a utilizar. Sí, Ya, son chicos, a ver, ¿cómo los hemos rotulado? Dispersos, ya, porque son multitasking, pues, ¿no? Son chicos que están escuchando al profesor, están escuchando música, están atendiendo a alguien, están con el chat abierto y están con algo más, están haciendo mínimo 5 cosas a la vez, ¿ya? Entonces, no hay que preocuparnos tanto por captar su atención y concentrarlos en un solo punto, porque los chicos de ahora cada vez se hace más notoria la habilidad que tienen para prestar atención en distintos escenarios a la vez. Lo que tendríamos que hacer es adaptarnos a esa riqueza que tienen para estar con tantas cosas y generar un aprendizaje así, múltiple. Es temprano para utilizar el término, no lo voy a hacer, pero es un aprendizaje muy rico a nivel neuronal, en la medida en que sepamos canalizarlo, no enfocarlo a un solo carril, porque ahora tú lo puedes llevar por distintos carriles a la vez y van a aprender de manera mucho más eficiente todavía. Entonces, si me preguntas por el futuro de estos tipos de aprendizaje, de estas metodologías, el futuro para estas metodologías es incierto, pero positivamente incierto, toda vez que no son teorías muertas, sino que son solo estructuras, hueso puro, que se va cubriendo con sistema nervioso y con piel, y la piel puede ir cambiando, porque no es contenido, porque no es información dura, solo es una estructura que se va adaptando a una determinada realidad. Tú lo puedes llevar al Colegio de Barcelona como ABP, con el ciclo de indagación, y va a funcionar para lo que quieran hacer allá, y va a funcionar en México y va a funcionar en Estados Unidos, porque solo es esa metodología, y aunque suene un poco despectivo eso de solo es, ya va a funcionar en cualquier escenario, mientras no le metamos mano y digamos, esta es la estructura, y así debe ser. Porque el día que hagamos eso, se cae la ABP. Yo creo, al hilo de lo que dice Henry, yo creo que lo bonito de todo esto es que cada vez hay más profesionales en diferentes sectores explorando todo esto, cada vez utilizando más en diferentes entornos, no solo en los educativos, sino en los profesionales también, de otro tipo. Y cada vez hay gente que estudia, teoriza más y prueba más. Entonces, todo esto ayuda a que cada vez pues haya gente que, bueno, pues como en otro tipo de cosas, proponga sus teorías, sus fórmulas que se puedan ir probando. Y como decía Henry, pues esto está muy bien porque es incierto, pero está muy presente. Entonces esto cada vez está más presente en la docencia y cada vez está más presente en entornos empresariales. Y eso es bueno. Yo creo además que tiene que venir acompañado de unos espacios de aprendizaje diferentes. Y esto creo que es importante y esto está ocurriendo. Por lo menos en España ya está pasando que en algunas instituciones educativas están adaptando sus espacios, sus aulas, para hacer aulas no tan estructuradas y cerradas de la silla, la mesa, el libro, el profesor enfrente, sino, como bien indicaba antes y como explicaba Henry, aulas más abiertas, más cooperativas, más móviles, más dinámicas, más de probar, más de ensayar, más de explorar, y que la figura del docente y el profesional sea más de persona que acompañe y asiste en la investigación y en la exploración del alumno. Todas estas metodologías ayudan muchísimo a que eso ocurra. Esto ayuda un montón a que el alumno tenga esa capacidad de sorprenderse, como decía antes, de investigar, de emocionarse, de los retos que comentaba antes Henry, como esa fórmula maravillosa que ha descrito, que me ha parecido fantástica. Efectivamente, es que con esos 3 elementos, espacios adecuados, creo que hay un camino enorme por recorrer y de explorar, y que todavía tenemos muchísimo que aprender. Yo creo que vamos por el buen camino, y porque se están sumando cada vez más profesionales de distintos ámbitos que están aportando sus conocimientos para que esto cada vez sea mejor. Y creo que la educación en el próximo siglo va a ser muy diferente a la que tenemos ahora mismo. Muy diferente, a pesar de que da grandes cambios y sigue cambiando constantemente. Y ojalá sea cierto y para mejor, claro.
Bueno, nosotros queríamos terminar, quizá, o no sé si tenemos algo adicional. Juanpa, quería terminar yo mostrando un poquito la experiencia que hemos tenido en el Colegio de la Unión, ¿no? Con Henry, mezclando un poquito de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en el juego y un poquito de gamificación. Queríamos mostrarte, Fernando, ¿no? De repente después conversar un poquito sobre ello, ¿no? Ver las ventajas que tuvo esto, que Henry nos comentes un poquito cuáles fueron los resultados de esta experiencia que vivimos juntos, ¿no? Con los alumnos en el Colegio de la Unión. Y básicamente no tenemos un video, pero sí tenemos voy a compartir una experiencia que presentamos con los alumnos, que le presentamos a los alumnos para que ellos puedan iniciar, ¿no? Esa es la presentación de los proyectos integrados, ¿no? Inicialmente, toda el look and feel, la parte de diseño, tuvo mucho que ver con los juegos, ¿no? O sea, a mí ya me tienes ganado, ¿eh? Yo ya veo esto, yo ya estoy dentro, ¿vale? Exactamente eso es lo que estábamos buscando, esa sensación era la que estamos buscando en los chicos. Inicialmente, ¿no? Un objetivo claro, ¿no? Que los chicos tengan un objetivo claro de qué era lo que queríamos hacer, que era que ellos creen un proyecto basado en la cultura japonesa, que es un colegio japonés, pero no japonés, y en el bicentenario de la independencia del Perú, ¿no? Esos iban a ser, digamos, que los ejes. Y también teníamos unas banderas del bicentenario que queríamos que ellos recordaran, entonces las pusimos ahí de inicio, como las reglas del juego. Ahora, libertad para que ellos formen sus propios equipos, pero no de una manera desordenada, sino que ellos pudieran formar equipos eligiendo a un asesor y que tengan ideas en común, que ellos descubran quiénes van a ser los miembros de su equipo. No que se junten ellos por afinidad, por amistad, sino que se junten por las características de lo que ellos quieren hacer, ¿no? No obligarlos de ninguna manera. Darles, digamos que el poder de ser un jugador y de poder elegir y de poder entrar al juego que tiene sus reglas, pero que tú puedas participar, digamos, seleccionando un asesor, ¿ok? Entonces pusimos a los asesores como Pokémon, ¿ya? Cada uno tenía sus stats, ¿ya? Él tiene 80 puntos de tecnología, esos son sus poderes, ¿ya? Tiene 80 puntos de tecnología, ¿no? 100 puntos de creatividad, 75 puntos de cocina, 90 puntos pragmático, 100 puntos de observador y 75 puntos de debate. Él estaba formando a dos equipos, ¿no? El equipo Cladak y el equipo Triskelion. Y así teníamos a diferentes asesores, y lo que tenían que hacer los alumnos era poder inscribirse seleccionando a los asesores. ¿Para qué? Para poder crear un proyecto, ganar puntos, ¿no? Seguir unos unos criterios de evaluación, ¿no? Por ejemplo, los criterios de evaluación era del 1 al 10, qué tanto utilizaste las banderas del bicentenario, criterio, diseño de producto, cómo te íbamos a evaluar en el diseño de producto, ¿no? Si no se realizó ningún diseño o si utiliza adecuadamente una o varias tecnologías para el diseño de productos, etcétera. Todas las reglas, digamos, que estaban diseñadas como un juego y que ellos sabían que iban a ser calificados del 1 al 10 en diferentes aspectos, ¿no? Y ellos iban a tener un mapa, eso estaba totalmente mapeado. Entonces, cada equipo podía ir a ver la calificación de los demás y su propia calificación en diferentes aspectos. Y entonces eso los motivaba un poco a poder trabajar cada uno de los criterios de evaluación para poder ver en qué estaban fallando, en qué podían ser más competitivos o de repente en qué se podían enfocar más, porque al final iba a haber estos criterios de evaluación significaban un premio, ¿no? Cada uno de los criterios de evaluación tenía un premio al final. Entonces, ellos podían participar para poder ganar en ese criterio o en digamos que en el total,
¿no? En el total de puntajes. Entonces, los sumergimos dentro de un juego. Muchos de ellos también crearon juegos, ¿no? Crearon juegos para el aprendizaje. Entonces ahí mezclamos un poquito de aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Gamificación y aprendizaje basado en juegos. Cuéntenos un poquito, ¿no? Fer, no sé, cuéntanos qué te parece la experiencia, qué puedes ver ahí, qué pros, qué contras podrías ver. Te lo resumo muy rápido. ¿Dónde tengo que ir para jugar a eso? ¿Dónde hay que ir? Eso es digamos que es una experiencia que vivimos durante una semana en el Colegio La Unión, ¿no? El año pasado. Es el ser capaces de motivar a nuestros alumnos de esa manera, de que exploren e investiguen, tengan una competición, ¿no? Con sus compañeros y ver dónde está cada uno, conocer también en muchas facetas que se evalúan diferentes partes, conocer también tus limitaciones, que puede ser también un buen camino de aprendizaje, ¿no? Y bueno, pues parece que en esto igual tenemos una debilidad, detectar debilidades, detectar nuestras fortalezas, este tipo de cosas me parece fantástico. Fantástico. Esto acompañado de una narrativa, claro, potente y demás, hace que estas cosas brillen y tengas al alumno ansioso por participar y de manera secundaria, y además, que es lo que queremos, que aprendan. Uh-huh. y que superen sus propias barreras. A mí, vamos, tiene una pinta estupenda y me hubiera encantado poder estar en primera fila para poder ver lo que ocurrió ahí. Sí, es buenazo. Henry, cuéntanos qué ocurrió ahí, tú que estuviste más cerca. Quiero hacer una de Jorge, justo meterme. Porque antes que se vaya la idea, porque como un no involucrado, yo primera vez que veo, yo sé que están trabajando en el colegio ustedes estas experiencias buenazas, pero como un tercero, ¿no? Como un ajeno, igual que Fer, que también me daría ganas de estar ahí y verlo. Y justo ya complementarlo con la última que ya deberíamos cerrar, y antes para comentario final de Henry, que han comentado alguien que está viendo, una persona, Jonathan Levy, obviamente lo conozco, es mi primo, ha comentado muy interesante porque su esposa, mi prima, es profesora también. Y justamente mirando esta bella experiencia que han creado ustedes, ¿no? Dice, pero hay otras variables, ¿no? La barrera de la conectividad, por ejemplo. Claro, no todos los alumnos van a tener una buena conectividad. Y otra cosa muy interesante, otra variable es las horas extra que le tenemos que dar los docentes para armar algo como lo que ustedes han armado ahí. Ese es uno de los principales problemas, sí. Claro, y eso a veces no es reconocido. Mira mis ojeras. Claro, o sea, es un poco como le digo, el cariño, la camiseta, la pasión, la vocación, ¿no? Y obviamente también algo que agrega en el comentario Jonathan es eso nos hace, o sea, a veces lo hace uno solo y por eso terminan con ojeras, pero también se necesita un equipo de trabajo y la retroalimentación. Y un poco para que Henry cierre con ese comentario como parte de esta pregunta, sumado a lo que ha presentado Jorge y también a lo que ha comentado Fernando. ¿Tú qué opinas? O sea, dice, y justo ahí también hay un comentario de Mirta que también quiere jugar, ¿no? Que claro, eso motiva, pero ¿y qué hay de todos estos otros estas otras variables, ¿no? ¿Qué opina Henry? Gracias por los 15 minutos que me has dado. Dale. Sí, a ver, lo primero es que en este tipo de experiencias hay dos estructuras, ¿ya? Una es el ABP para los profesores y otra es el ABP para los estudiantes, ¿ya? Y lo primero que debemos entender es que a los profesores debemos darle una estructura para que puedan canalizar todo lo que saben y decantarlo en la ejecución con los estudiantes. Mientras que la estructura para el docente, para preparar, por ejemplo, tomar las banderas del Bicentenario, el tema del Bicentenario, la cultura japonesa, son componentes que fueron pensados para amarrar todos los proyectos
hacia abajo, el estudiante tiene una libertad controlada. Él es libre porque va a pensar en un producto que el profesor no tiene ni idea. Y aquí tomo nuevamente lo que señalaba Fernando. El profesor debe ser uno más. Cuando estás llevando el proyecto, el profesor debe ser uno más. El profesor ya no está en la condición del monitor y el supervisor que está viendo quién, oye, tú, trabaja, ya, no te quedes. El profesor ya no puede hacer eso. El profesor tiene que involucrarse con los estudiantes, tiene que vivirla con los estudiantes. Por eso es que hay dos estructuras. Luego, el tema aquí del aprendizaje también es crítico, porque el profesor está pensando en, a ver, yo he planteado este proyecto para que mi estudiante aprenda sobre cultura japonesa y su aporte en el bicentenario de la independencia del Perú. Ya, eso es lo que yo quiero. Pero otra vez, eso es lo que tú quieres como maestro. El aprendizaje a nivel del estudiante va a ser múltiple. Por eso es que en tus preguntas de reflexión tienes que permitirle explorar esos aprendizajes. Uno puede ser el contenido que tú has querido lograr, el componente que has querido mover. De repente, el espíritu solidario en el aula. ¿Acaso la cultura española y su influencia en la América del siglo XVI? Ya, pero ese es tu contenido. El aprendizaje hacia abajo para los estudiantes puede haberse dado a nivel tecnológico, a nivel emocional, a nivel psicológico, no sé, a nivel comportamental. Podríamos abrir 50 puertas y nos van a seguir apareciendo más todavía. Pero debemos estar preparados para esa libertad y ahí viene lo que les señalaba hace un momento, ¿no? Es la incertidumbre, pues. Ahí está la incertidumbre, porque están aprendiendo y tú ya no controlas ese aprendizaje. Hace 20, 30 años, en la educación peruana en particular, en América Latina en general, el maestro controlaba el escenario. Y algo que nos ha desesperado en la pandemia es que ya no controlamos el escenario. Tú le decías al estudiante, oye, siéntate, pero aquí ya no le podías decir, oye, prende tu cámara, porque aquí estaba viendo el comentario de ¿dónde estás? Por acá, de Levi Ruiz Díaz, ¿no? De Jonathan decía el tema de la conectividad, sí, pues, y eso desesperaba al profesor y probablemente más de uno ha terminado frustrado. ¿Cuántas veces, no sé si a Fernando le habrán dicho, es que no me prende su cámara, pues, no sé qué hacer? ¿Qué te va a aprender? Pues porque él está aprendiendo probablemente cosas que tú no estás pensando. Entonces, tenemos que también preocuparnos en incorporar este componente al momento de hacer la evaluación y la reflexión, el cierre del proyecto, en ver qué cosas han aprendido. Y en esa libertad, recoger información para que las podamos aprovechar en la próxima. Ahora, algo que decía Jorge y puntualizaba, me quedan todavía 7 minutos, y puntualizaba Juanpa, y tiene que ver con la experiencia que señalaba Fernando. O sea, para jugar, tienes que saber jugar, ¿ya? Para hacer un proyecto, tienes que saber hacer proyectos. Para gamificar, tienes que saber teoría de gamificación, porque si no te mueres y te vas a desgastar y te vas a consumir. Porque una cosa es el vacilón porque te gusta. Ya, a mí me gusta hacer mis videos, a mí me gusta grabarme. Yo hago mis podcasts, hago mis videos de historia porque me vacila. Pero no a todos les vacila eso, pues. Y ese es un componente que también debemos averiguar hacia arriba. ¿Qué es lo que le gusta a los profesores para ir incorporándolos en proyectos que calcen también con las características? Y bien lo que ha hecho Jorge, ¿no? Los superpoderes de cada maestro, porque eso te permite saber qué hay hacia arriba. Y bien lo que señala Fernando, las debilidades de cada uno, para saber dónde tenemos que trabajar más y afilar más para que se pueda mejorar esta experiencia. Bueno, nos gustaría tener mucho más tiempo, la verdad, porque la conversación da para más. Siempre nos quedamos cortos. Una pequeña idea que quería que no quede en el aire, y yo creo que también han hablado del tema de la conectividad, no solamente intencional de parte del alumno, sino que hay temas de pobreza, hay temas de
la conectividad que no llega al pueblo donde se está efectuando la gamificación. O al distrito, acá nomás en Lima. O al distrito, ¿no? Eso Sí. lo acabamos de vivir con Henry en un proyecto que tuvimos en Nazca, con Líderes del Cambio, que Henry tuvo que irse hasta Nazca, ¿no? Para complementar toda esa gamificación que estábamos tratando de lograr, porque no fue suficiente por temas de conectividad. Habían muchos alumnos que se quedaron fuera por temas de conectividad, porque simplemente cuando se conectaban no se caían, ¿no? No podían estar estables y ese tipo de cosas. Entonces, ahí hicimos una cosa mixta, bien interesante, bien bonita, que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta. Cuando tú planificas una gamificación, también uno de los aspectos a tomar en cuenta es el tema de la conectividad. Pero bueno, como les digo, todo esto da para mucho más. Yo quisiera terminar agradeciendo a todos nuestros invitados, a todos nuestros oyentes. Y bueno, no sé, hasta otra oportunidad, no sé si unas palabras finales, favor, a ver, algunas finales. Fernando, que está desde Yo la España, verdad es que estoy muy agradecido de que me hayáis invitado. Me quedo con todas las cosas que habéis dicho, me las quedo porque me han parecido maravilloso. No conocía a Henry, pero vamos, a mi agenda vas ahora mismo. Fantástico y bueno, me encanta escucharos, Ha sido maravilloso. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Va a haber más oportunidades, Fernando, para invitarte, para compartir, para juntarnos acá. Muchas gracias. Y también a Henry, unas palabras finales. 15 minutos, ¿no, Henry? Un poquito menos. No, bueno, para empezar, feliz de la invitación que recibí y doblemente feliz porque compartir con Fernando este tiempo ha sido espectacular. Y también te voy a buscar, Fernando, para seguirte y leerte un poco más porque tienes una experiencia muy potente para enriquecer el campo de la educación. Y quiero cerrar con lo que señalaba por acá Jorge González entre los que están participando. Y algo que debe marcar bien. Estas experiencias no solo son para la virtualidad. Tenemos que llevarlas a la presencialidad. Y no necesariamente con herramientas digitales. No solo desde una web o desde plataformas de repente como Quizzes, Kahoot, Socrative, Genially. No. Este tipo de aprendizajes se mueven en cualquier escenario. Basta con conocer la estructura para que la muevan en cualquier escenario. Así que recuerden, investiga, planifica, ejecuta y reflexiona. Pero además recuerda que debes sorprender y motivar. Sorprender y motivar. Gracias, Henry. Gracias. Qué lindo ha sido, es muy lindo siempre y tener espacios entre colegas docentes para poder compartir, ¿no? Peor ahora que en la pandemia no hemos tenido ni estas reuniones cuando uno llega a veces, ¿no? Con tu equipo de trabajo, tu equipo de colegas y conversas, ¿no? Y ahora esto es muy necesario, muy lindo. Muchas gracias a todos los que nos han visto. Gracias, Jorge. A Carlitos, donde estés. Bueno, está creo que por acá por Universitaria. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que han estado viendo la tertulia de esta tarde. Y volvemos a fin de febrero con una nueva tertulia. Y ya les vamos a estar avisando por nuestras redes sociales. No se olviden seguirnos. También busquen a Fernando Vázquez, busquen a Henry Zapata en sus redes sociales. Henry tiene su canal de YouTube de historia muy bueno. Buenísimo. Y ahí nos estamos viendo pronto. Muchas gracias y voy a ir ya finalizando la transmisión en Facebook. Nos vemos. Chao. Gracias.